Continuamos con Charlas con Bazán y vamos a dar un tema muy importante sobre los derechos, las salvaguardas que exige el Banco Interamericano de Desarrollo a los gobiernos, como el Perú, que, por ejemplo, tenemos más de 2.000 millones de dólares ya aprobados en más de 34 proyectos de inversión en el Perú, donde tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, las poblaciones indígenas y temas de interés social. Bienvenido, Ricardo. Denis, son representantes de la organización DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y que nos hablará justamente sobre estas políticas de salvaguardas que ha modificado un poco el Banco Interamericano de Desarrollo y que hay un poco de riesgo ahí sobre la responsabilidad que tiene esta importante institución. Bienvenidos. Sí. Buenos días. Como lo has dicho, las salvaguardas son requerimientos obligatorios que da el banco para que cumplan los prestatarios, en este caso los países, claro, ¿no? Y sean implementados en el momento de implementar los proyectos, valga la redundancia, y cumplan con evitar, mitigar y prevenir daños socioambientales, ¿no? Lo que se viene ahora son las consultas públicas de estas salvaguardas. Actualmente tenemos 5 salvaguardas que están vigentes por el banco y se están modificando. Ahora son 10 las que se están proponiendo, y lo que ha hecho el banco es abrir sus puertas para que consulte a sociedad civil y a las organizaciones indígenas sobre el contenido de las salvaguardas, ¿no? Es en este contenido donde sociedad civil, como parte de DAR, tenemos algunas observaciones, ¿no? Y también las organizaciones indígenas. Sí, como leía en la información que nos enviaron, hay un riesgo de que el Banco Interamericano de Desarrollo omite estas responsabilidades, digamos, de supervisar los proyectos. Ricardo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Justamente para evitar todo ese tipo de contingencias es que hay unas consultas públicas que el banco ha abierto en diversos países de Latinoamérica. Una de esas sedes es el Perú. Es una oportunidad única para que la sociedad civil participe, las instituciones indígenas, las organizaciones indígenas también puedan participar y dar a conocer sus puntos de vista. Es importante considerar que para este proceso se inició con las recomendaciones que hizo la Oficina de Evaluación y Supervisión del propio banco, en el que le hacen 5 recomendaciones bastante específicas que llevan a mejorarla y a fortalecer las políticas actuales que tienen, que son estas 5, ¿no? Que ahora lo que se busca es tener un marco más integrado, que realmente ayuda al banco a que los proyectos que financien los distintos países de Latinoamérica y el Caribe, sí, puedan realmente llevar el desarrollo y no tener impactos negativos, ya sea sobre los derechos humanos o sobre el medio ambiente. Sobre el medio ambiente y comunidades indígenas, como mencionan. ¿Cuáles son estas 5 salvaguardas que deberemos tener especial precaución? Las vigentes. Las vigentes actualmente son sobre reasentamiento involuntario, el riesgo de desastres, pueblos indígenas, temas de género, que en su momento el banco innovó frente a otros bancos multilaterales de desarrollo que no tenían estas salvaguardas. Pero las que debemos prestar atención son en realidad a las 10 normas de desempeño que ahora está proponiendo el Banco Interamericano del Desarrollo. Estas 10 tienen que ver sobre asuntos que la oficina de OVE, de Supervisión y Evaluación, detectó de que el banco no estaba cubriendo, la política actual no estaba cubriendo. Una de las cosas en las que nosotros como representantes de sociedad civil, a través de la organización DAR, que consideramos muy importante es participar con las poblaciones y las organizaciones indígenas para que, por ejemplo, den sus puntos de vista y cuenten desde su propia experiencia qué es lo que deberían tener las salvaguardas, que en este caso es en temas de pueblos indígenas, ¿no? Claro, porque cada realidad es diferente según el sector, la zona donde se va a realizar el proyecto de inversión. Y deben escuchar, creo yo, a los directamente afectados para saber cómo manejar los temas sociales, que hemos visto lamentablemente en casos en el Perú que ha generado problemas de marcha, muchas veces por una falta de comunicación adecuada para la implementación de estos proyectos, como por ejemplo algunos temas mineros, temas que afectan directamente el medio ambiente. Sí, justamente hay un componente ambiental bastante fuerte dentro de las salvaguardas, ¿no? Que te propone un sistema de gestión ambiental que también cuentan los países, ¿no? Pero ¿cómo previenes estos daños ambientales y cómo los mitigas? La idea de una salvaguarda es que vaya más allá de la norma y te proponga un estándar más alto, ¿no? Y que evites estos daños. Y si no se puede evitar, que se mitiguen adecuadamente. El tema es que las salvaguardas actualmente, las propuestas, no te dan una
una línea a seguir cuando estos daños se han realizado, es decir, no hay una medida de sanción, ¿no? Y además hay un tema que el equipo de salvaguardas del BID tampoco está muy fortalecido, ¿no? Para el número de proyectos que tienen que seguir y el número del trabajo que tienen que seguir, el equipo todavía no está muy fortalecido. Entonces, ¿cómo se hace seguimiento al cumplimiento de estas salvaguardas, ¿no? Claro. Igual en el Perú, en el Estado peruano o en otros estados de la región, cómo es que se hacen cargo y hacen seguimiento al cumplimiento de estas salvaguardas, ¿no? Y por otro lado también están los derechos indígenas. Entonces hay un tema de fortalecimiento de capacidades también que tienen que asumir al momento de implementar estas salvaguardas. Mira, ustedes como sociedad civil son prácticamente los que dan el contrapeso a los proyectos, digamos, a la supervisión que da el BID, ¿no? Exigiendo mayor salvaguardas, por así decirlo, o sea, redundantemente, como lo que... Sí, es importante justo lo que mencionas, porque uno de los procesos que se ha visto en los últimos 5 años en Latinoamérica es que los países, con el ánimo de promover el desarrollo en los proyectos de infraestructura, ha ido flexibilizando las normas de protección socioambiental. Por eso es que por los marcos jurídicos, como en nuestro país, por ejemplo, los paquetazos ambientales a través de distintos gobiernos, por eso es que justamente la misión de las salvaguardas es que tenga un estándar superior a los estándares nacionales, para que los prestatarios, que en este caso son los países, puedan orientar sus esfuerzos a fortalecer sus marcos jurídicos y no a continuar la corriente que ahora existe, ¿no? Que justamente termina impactando sobre los derechos humanos, sobre proyectos que en teoría deberían más bien hacer todo lo contrario, que es llevar el desarrollo, pero desarrollo en términos de justicia, de participación y sobre todo de respeto de derechos humanos. Claro, están, digamos, ponderando más el tema económico que el tema social en algunos proyectos de alto impacto ambiental, me imagino. Son más de 2.000 millones de dólares que están aprobados en 34 proyectos. ¿En qué rubros, en qué proyectos de inversión se va este dinero? ¿O está enfocado este dinero? Bueno, el BID es un socio importante no solamente para nuestro país, en realidad es un socio importante para toda Latinoamérica y el Caribe. Es una de las instituciones financieras que tiene el protagonismo, por decirlo así, en el rol de financiar los proyectos que llevan el desarrollo. En el caso de nuestro país es el sector de transporte el que ha recibido quizás más inversión, pero le siguen reformas de políticas públicas, cuestiones de salud, sí. Claro, diversos paquetes que en realidad engloban lo que son el marco de acción o los productos, las actividades que suele llevar el banco en todos los países, ¿no? Y dentro de todos los países, el Perú es el quinto que ha recibido mayor financiamiento, teniendo la delantera de este caso Brasil. Brasil. Importante los datos que mencionas. Ahora, esta consulta que se va a realizar, ¿cuándo van a realizar y dónde se van a realizar estas consultas? Las consultas se realizan el 3 y 4 de marzo, la siguiente semana, sí. Ya. Sí, no hay mucho tiempo, es el primer día es para sociedad civil y el segundo día es para las organizaciones indígenas. Nosotros, como sociedad civil, nos estamos preparando para estas consultas, analizándolas, reflexionando, también en reuniones, ¿no?, de sociedad civil. Este lunes tenemos una y el 4 de marzo tenemos un foro público para ver los siguientes pasos a seguir sobre la revisión de las salvaguardas, porque este proceso es de varios meses, ¿no? Ahora toca en Lima, pero ya pasó Panamá. Luego viene Argentina, Jamaica y termina en Washington. Ahora, cuando mencionan que se realizan estas consultas, ¿quiénes son los que llevan la voz, la representación para estas consultas? En este caso, el BID lo abrió públicamente para que las organizaciones o las personas puedan participar. Lo ha diferenciado en estos espacios, pero son consultas completamente públicas. Lamentablemente, quizás ahora la inscripción esté cerrada para las consultas presenciales, pero no para hacer llegar las consultas o hacer llegar las recomendaciones de manera virtual. Y esto es muy importante para las personas que les interesa esto y que puedan comprender que realmente puede haber un impacto, podemos evitar un impacto negativo y más bien mejorar el impacto positivo que puede tener el BID dentro de nuestro país y hacer seguimiento, estar al tanto de las noticias, no solamente para esta etapa de consultas públicas, sino para todo el resto que viene posteriormente, que quizás es más crucial, como por ejemplo la etapa de la implementación.
Claro. Todos los acuerdos que ahora lleguemos o todas las cosas que la sociedad civil exija al BID, va a ser necesario la fiscalización, por decirlo de algún modo, ciudadana, para estar seguros que el BID ha otorgado suficientes materiales humanos, económicos e institucionales para cumplir la nueva política que vaya a ser aprobada. Claro. ¿Y estos proyectos, qué horizonte temporal tienen de ejecución? Para tener una idea, porque es bastante Hay proyectos, dinero. sí, perdón. Hay proyectos que están priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Que justamente el BID ha financiado el plan. En corte temporal hay proyectos a 20 años, proyectos a 15 años, ¿no? Claro. Y la mayoría son de infraestructura. De infraestructura. ¿No? Infraestructura, ¿no? Y hay algunos en energía. Entonces son proyectos de largo plazo, ¿no? Claro, si mal no recuerdo, escuchamos al alcalde de Lima justamente comentar que ya van a empezar a ejecutar unos proyectos financiados con el BID. Algo que en este caso, uno de los proyectos más, quisiera decir, controversiales, de algún modo, que ha financiado el BID y en el que, por ejemplo, es importante el rol de las salvaguardas para evitar que tenga impactos negativos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de corrupción, ahora que se exige tanto las cláusulas anticorrupción, Claro. es los proyectos de la línea 2 y 4 del Metro de Lima, ¿no? Es un proyecto que sí ha recibido financiamiento del BID y que sería interesante poder analizar, o que de la sociedad civil pueda analizar también cómo es que las salvaguardas pueden jugar un rol fundamental en este tipo de proyectos, ¿no? Entre otros, solamente por mencionar algunos. Claro, el tema de corrupción es un cáncer generalizado que ha sido escandaloso en los últimos años en casi la mayoría de proyectos de inversión de gran envergadura, como podría ser el caso de la línea 2, línea 4, ver cómo evitar esto, ¿no? Claro. Y que en realidad no solamente es un impacto moral, que no es poca cosa, sino es que la corrupción termina impactando sobre los derechos humanos, ¿no? Porque se recortan presupuestos, se construyen, se hace infraestructura de otra calidad, etcétera, tiene distintas variaciones, por eso es que es importante saber qué proyectos financia el BID y de qué manera los financia. Y ustedes como consultores de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué recomendaciones van a hacer o han hecho al BID para evitar justamente el tema de corrupción, ¿no? Que es algo que está ahorita en boda de todos? Sí, en sí, una de las principales recomendaciones es transparentar la información, ¿no? y brindar mejores mecanismos de acceso a la información pública. Claro. Se puede implementar principios que ya están consensuados a nivel regional en el Acuerdo de Escazú, como es el acceso a la información ambiental, ¿no? Entonces, la idea es mejorar estos mecanismos de acceso a la información y transparentar la información, ¿no? Además de generar mecanismos de rendición de cuentas entre el banco, el Estado y la sociedad. Debería haber mecanismos donde la sociedad pueda ir y exigir esa información, así como espacios donde se rindan las cuentas de cómo se está desarrollando la implementación y la información financiera del proyecto, ¿no? Sí, es muy importante por rendición de cuentas. Son pocas veces que vemos que el Estado, el gobierno central, rinde cuenta de los grandes proyectos de inversión. Tenemos una ley de transparencia que muy pocas personas conocemos que existe, sin embargo, no sé si es que hay limitaciones en temas ambientales para la transparentación de la información, porque por ley tenemos derecho de recibir información pública, porque todo lo público es, digamos, al alcance de todos los ciudadanos. No tenemos que tener restricciones al acceso a esta información. Exactamente, y además esta información ambiental es bastante importante en el momento en que nosotros participamos en estos espacios de participación ciudadana o consulta previa de las organizaciones indígenas, donde tenemos que generar recomendaciones y dar nuestras propias observaciones y toma de decisiones en base a esta información. Entonces, mientras más amplia, verídica y real, adecuada sea la información, mejor va a desarrollarse esta relación con el Estado, ¿no? Además, que es una forma de evitar los conflictos a pos, ¿no? y evitar los gastos que a la Claro. Otra de las recomendaciones que también consideramos muy importantes y quizás bastante cruciales respecto a la aplicación de las salvaguardas es que el banco mantenga su responsabilidad directa de supervisar y monitorear el cumplimiento de las salvaguardas. Podemos hacer un excelente trabajo como sociedad civil y el banco también en sacar la mejor de las salvaguardas,
pero si esta labor de supervisar el cumplimiento y monitorear la calidad del cumplimiento se la otorgan a otros, como en este caso entendemos se está proponiendo dentro del borrador a los prestatarios, debilita bastante los resultados que vayamos a tener, sobre todo si ¿Los prestatarios son quienes ejecutan las obras? En este caso quienes reciben el financiamiento son los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Pero es importante, como te comentaba hace un inicio, las recomendaciones de OVE, uno de los hallazgos es que justamente hay debilidad para tratar el tema de salvaguardas por parte del BID y por parte de los prestatarios. Entendemos que esas no son las mejores condiciones como para que los prestatarios puedan asumir responsabilidades directas, además del hecho de supervisar su propia ejecución, que es un poco ser como juez y parte, ¿verdad? Sí, el tema de la fiscalización es muy importante para que evitar estos temas de corrupción, temas de daños colaterales, cosas que no estén previstos. Muy bien, las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden obtener más información para que puedan participar en estas consultas previas o capaz de hacer llegar sus inquietudes? Sí, para las consultas públicas el enlace aún está abierto del banco, podrían inscribirse o escribir a la misma página del BID solicitando asistir a estas consultas. Y nosotros desde Sociedad Civil estamos organizando el foro público el 4 de marzo a las 5 de la tarde en el Novotel, en San Isidro, que está cerca al Hotel Aton, donde van a hacer las consultas públicas del BID. Sí. Sí. Y mientras tanto, las personas que deseen seguir informadas con las acciones que venimos desarrollando desde Sociedad Civil y encontrar espacios en los que también puedan participar, los invitamos a seguirnos en las redes sociales a la organización a la que nosotros pertenecemos, que es Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. DAR, perfecto, muchas gracias por su visita. El tiempo es corto en televisión. Una próxima interesa para ver los resultados de esta consulta previa. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitados aquí en Charlas con Bazán.